Espacio de publicidad. Si no has oído hablar de Anchor, es la forma más sencilla de hacer un podcast. Déjame explicarte. Es gratis. Hay herramientas de creación que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono o computadora. Anchor distribuirá tu podcast por ti, para que pueda ser escuchado en Spotify, Apple Podcast y muchos más. Puede ganar dinero con su podcast, sin un mínimo de oyentes. Es todo lo que necesita para hacer un podcast, en un solo lugar. Descargue la aplicación Anchor gratuita o vaya a Anchor FM para comenzar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Opina de Noche. Yo soy Marco Rosas y te doy la bienvenida a Opina de Noche. Hoy en temas especiales vamos a hablar acerca sobre el medio ambiente, un espacio dedicado exclusivamente al medio ambiente. Vamos a ver la declaración de la emergencia climática en México sobre el cambio climático, que es uno de los efectos que ha provocado el hombre. Sin embargo, por los acuerdos y tratados que por los jefes de Estado son muy pocos ambiciosos, analizaremos cada uno de estos que México ha firmado y pues platicaremos acerca más sobre qué podemos implementar acerca del medio ambiente. Por otra parte, pues aunque se diga que el límite del calentamiento global es de 1.5 grados centígrados, el mundo enfrentaría pues riesgos climáticos cada vez más fuertes y frecuentes. Durante durante estas 2 segundas décadas, pues los efectos del cambio climático en la sociedad pasarán sobre todo en la infraestructura como carreteras, ciudades, industrias, y en las zonas concentradas bajo bajo zonas costeras que se han informado, según este domingo, por el Grupo de Trabajo 2 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, el famoso IPCC por sus siglas en inglés. Y vamos a abrir en una segunda mesa acerca sobre el feminismo en México. Te doy la bienvenida, Leslie Solís. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muy contenta de estar por acá. Bienvenida. Bueno, estábamos hablando como primer punto de la mesa, vamos a analizar sobre el cambio climático que ha afecta más bien ya al país, no solo al país, sino que al mundo entero. El cambio climático es provocado por las actividades humanas y está causando una destrucción peligrosa y generalizada en la naturaleza, lo que afectaría la vida de miles de millones de personas en el mundo, como olas de calor más severas, sequías, inundaciones, que ya han sobrepasado sobre las capacidades de plantas y animales para aguantar dichos cambios. Hace unos días la Conagua pues dio a conocer un informe sobre las sequías que está presentando Nuevo León, un estado donde se está quedando sin agua, pero no solo es Nuevo León, sino como Ecatepec, algunos otros puntos de México. Pues abro contigo, Leslie. ¿Crees que se deba que ya el calentamiento global que esté llegando de manera silenciosa al país y que con el paso de estos meses de este 2022, qué crees que nos podría esperar sobre el cambio climático? Bueno, pues primero que nada me gustaría comentar que en efecto el tema ambiental y por supuesto el tema climático pues es algo que se ha venido discutiendo desde hace ya muchos años, ¿no? Los impactos que tiene la crisis climática y la crisis ecológica, pues me parece que han sido y siguen siendo evidentes desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, está la cuestión de la contaminación de los mantos acuíferos, la contaminación de la atmósfera cuando emitimos gases de efecto invernadero y que eso provoca un cambio global y un calentamiento global. Y por supuesto que todas estas modificaciones al sistema terrestre están teniendo repercusiones que ya hemos vivido en los últimos años y que de acuerdo a la evidencia científica pues se van a intensificar en los próximos años, ¿no? Uno de estos ejemplos que me parece muy importantes a resaltar es lo que sucede, por ejemplo, con los impactos que ponen en riesgo nuestros derechos más básicos. Por ejemplo, el cambio climático, una de las principales amenazas que tiene, pues tiene que ver con la producción de alimentos, ¿no?
En México, por ejemplo, el 70% de la producción de alimentos se rige a través de la agricultura de temporal. Eso quiere decir que el sistema de producción de alimentos en México pues depende de las condiciones climáticas que existan. Y si con el calentamiento global lo que vemos es una intensificación de eventos extremos, es decir, días muchísimo más calientes, días también que son demasiado fríos, también tormentas tropicales, intensificación de huracanes, por ejemplo, olas de calor que se intensifican durante el verano, pues entonces ese sistema de producción de alimentos se pone en un riesgo bastante importante. Otro de los riesgos pues documentados en México, por ejemplo, ha sido la elevación del nivel del mar en las ciudades costeras, ¿no? Y esto es pues de vital importancia porque sabemos que de los 32 estados de México, al menos 18 son costeros en la República Mexicana. Entonces una elevación del nivel del mar pues podría causar serias consecuencias en cómo viven las poblaciones de estos estados costeros, ¿no? Esto, por ejemplo, se puede ver no solamente en la elevación del nivel del mar, sino también en los efectos climáticos que tienen que enfrentar, como los huracanes o las tormentas, que eso ya ha pasado en años anteriores y que se va a intensificar conforme pase el tiempo, ¿no? Y se va a intensificar porque el carbono en la atmósfera tiene un efecto acumulativo y también porque los instrumentos de política pública que hemos propuesto hasta ahora pues han sido insuficientes, ¿no? Incluso la transición energética hoy en México se ve dificultada en muchos sentidos y los esfuerzos pues tendrían que ir justamente a cómo le hacemos para dejar de emitir cantidades de carbono exorbitantes y también cómo le hacemos para adaptarnos a los cambios que van a venir sí o sí, porque el cambio climático es un proceso acumulativo que no vamos a poder evadir, sino que vamos a tener que enfrentar y pues más vale que estemos lo mejor posiblemente preparados y uno de esos primeros pasos para estar preparados es saber el tamaño del problema que enfrentamos, ¿no? Entonces, pues dejaría acá esta primera participación. Gracias. Claro, como bien nos decías, bueno, generalizando un poco sobre el cambio climático aquí en México, hemos visto con el paso del tiempo, por al menos en esta sección, bueno, este sexenio, perdón, del presidente. Dejando un tantito la política y después volver a regresar, yo creo que México se ha tenido en la costumbre de la ideología de que el cambio climático no existe. Lo han escuchado por diferentes políticos, en este caso por nuestro vecino Estados Unidos cuando estaba en su gobierno Donald Trump, que criticó a Greta Thunberg, ¿no? Que el cambio climático no existe, ¿no? Y algo que salió y que podemos levantar la voz los ambientalistas y que nos agradó mucho fue que también Greta se burló de él, ¿no? Cuando perdió las elecciones aquel 2020, me parece que fue cuando ganó Biden. El tema ambiental en México ha traído muchas consecuencias, no solamente digamos que ciudadanos comunes han colaborado para conservar el planeta, sino también zonas indígenas, mujeres también que son parte de esta lucha climática, que engloba también a jóvenes, adultos y a diferentes razones, las sequías hasta los golpes de calor que son más, pues más seguidos en partes de regiones sobre más específicas. Regresando a la política, yo consideraría que hice una investigación hace como 8 meses aproximadamente, donde, no, mentira, como en noviembre fue cuando se presentó el informe para, bueno, del paquete de fiscal para el 2022. Y pues comparando con los archivos abiertos que tiene Hacienda, pude notar que en la administración López Obradorista, pues ha disminuido drásticamente los ingresos a Semarnat, a Profepa, CONAP,
a otras instituciones ambientales. ¿Tú cómo verías que afectaría? Bueno, obviamente sabemos que afectaría muy gravísimo al medio ambiente, quitándoles tantos recursos. Ahora, si antes no hacían, o mucho menos ahora no van a hacer más, sobre la falta de presupuesto, por la falta de mantenimiento de instalaciones para mantener a los animales, etcétera. ¿Cómo ves esta decisión que ha tomado esta administración sobre el cambio climático del presidente López Obrador? Bueno, pues creo que sí es un tema que hay que analizar con cuidado. Muchas veces creemos que cuando las instituciones estatales, por ejemplo, tienen un mayor presupuesto, pues podrían tener una mayor capacidad de acción para poder hacer frente a las problemáticas nacionales. Sin embargo, se ha visto que no solamente necesitamos aumentar el presupuesto, sino que también uno de los grandes problemas que dificulta el actuar de las instituciones estatales está en que muchas veces los intereses, por ejemplo, de la Secretaría de Energía con los de la Secretaría de Medio Ambiente o los de la Secretaría de Turismo, pues son intereses que no van hacia el mismo sentido, ¿no? Entonces, creo que una reducción en los presupuestos va a debilitar justamente esos procesos que se necesitan hacer entre las instituciones. Claro que es una gran lástima y un gran problema para la sociedad mexicana, por ejemplo, que estemos perdiendo presupuesto para el área ambiental, en principio porque debilita los esfuerzos que hemos ganado pues a través del movimiento social, ¿no? También porque al perder estas instituciones ecológicas, ambientales, que están dentro del gobierno, dentro de estas instituciones estatales, pues también estamos perdiendo valiosa información que se puede estar generando a partir de ahí. Y por supuesto que un recorte en gastos, un recorte económico, pues se vería entorpecido el funcionamiento de estas instituciones, ¿no? Entonces, pues creo que por un lado sí tendríamos que exigir que el tema ambiental y el tema climático sean prioritarios para el gobierno. Eso pasa, por supuesto, por aumentar el presupuesto, pero también no solamente queremos que se aumente el presupuesto, sino que también queremos que esas instituciones tengan respuesta a las demandas que estamos teniendo como jóvenes y como jóvenes ambientalistas y ecologistas, ¿no? Porque de nada sirve que tengamos, por ejemplo, pues libros y folletos súper bonitos del cambio climático, si al momento en el que los imprimimos, eso genera una huella de carbono muchísimo más grande que si no se estuviera haciendo nada, ¿no? Entonces creo que hay que analizar con mucho cuidado y decir que el gran problema con reducir el presupuesto está en que el tema ambiental pasa a ser un tema secundario cuando debería ser prioritario, ¿no? Acá lo dejo. Gracias. Sí. Claro, bien lo decías que como Fonatur, como la Secretaría, como la Secretaría de Energía, Semarnat, entre otras instituciones, pues yo lo veo de esa manera, que Semarnat pues nada más cumple caprichos de cualquier presidente, de quiero hacer esto y pues dame el permiso y pues me vale, ¿no? No me vale el medio ambiente y pues yo creo que mi construcción para que se haga notar mi gobierno. Hace unos días yo había compartido con ustedes una noticia en nuestros grupos que tenemos, pues sobre la sentencia que dictó el tribunal sobre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que había pues obviamente otorgado Fonatur mediante una manifestación de impacto ambiental. Pues dicho documento pretendría cambiar el uso del suelo forestal de cerca de más de 800 hectáreas de selva a lo largo de 655 kilómetros en 25 municipios de Chiapas y partes de Campeche, Tabasco y Yucatán. Yo creo que el cambio climático, bueno, no el cambio climático, pero la deforestación se debe más a estos estados donde sufren más los ataques ambientalistas por parte de empresas, por parte de digamos que el círculo turístico, que llegan y empiezan a talar más árboles y pues quiero construir pues hoteles. Yo lo veía mal por la parte cuando me alegró mucho la parte que le cancelaran la candidatura a Palazuelos,
porque él es un principal empresario que pues ha talado y ha tenido concesiones de Semarnat y ha desmantelado y destruido hasta manglares con tal de construir sus hoteles. Pues hoy, bueno, digo que hoy triunfa el medio ambiente, no solo en este amparo, esperemos que triunfen más en otros amparos más, sobre lo que dictó un tribunal sobre Secretaría de Hacienda, perdón, de Semarnat y Fonatur. Cambiando de tema un poco, no sé si estuviste enterada o has tenido la noticia de que pues ahora queremos que se vaya Se cortó un poquito la señal, no sé si solo sea yo, pero no te escucho, Marcos. María Luisa Álvarez, secretaria de Medio Ambiente, por Marcos, creo que mi señal está fallando. Marcos, ¿ahí me escuchas mejor? te escucho. Ya te escucho. Se me cortó un poquito la señal, entonces ya no puedo escuchar tu pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, claro. Te decía que, Gracias. bueno, en la semana se había dado la noticia, bueno, en Twitter que circulaba o por parte del activista Arturo Islas, pues pedimos la renuncia de María Luisa Albores, secretaria de Semarnat, y pues la sanción, que se despida y que investiguen a este Vilchis, que es el subprocurador de Profepa. Se han dado en varias noticias que salió en Guerrero sobre la muerte de 3 tigres de Bengala, la inteligencia que tuvo el subprocurador. En 2020 se había cambiado de secretario, era un hombre, no recuerdo bien su nombre del antiguo secretario, pero yo creo que a la manera de investigarlo, yo creo que trabajó por el y pues es ingeniera agrónoma, me parece que agrónoma, y pues también es defensora de derechos indígenas. ¿Tú cómo ves parte sobre este problema que no ha, ha hecho bien su trabajo o no lo ha hecho bien? Sí, bueno, pues un poco abonando a este debate de cómo vemos a las instituciones ambientales estatales en este momento, pues creo que en general hay un debilitamiento pues demasiado evidente, no solamente con la Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, sino también con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y por supuesto con las actividades y con la propuesta de Profepa, por ejemplo, ¿no? Me parece que este debilitamiento es consecuencia justo de que el tema ambiental para el gobierno actual no es prioritario. Y eso sí creo que creo que tenemos que decirlo claramente y creo que tenemos que alzar la voz en ese sentido. Sin embargo, claro, también creo que en México pues en México hay muchos esfuerzos que se están haciendo, pero que están de manera independientes. Por ejemplo, dentro de la UNAM hay muchos investigadores que podrían estar aportando y fortaleciendo estas instituciones.
dentro de los centros de investigación pública, por ejemplo, el CONACYT o todos los que están a cargo justo de las universidades públicas o del Estado, pues también podrían estar aportando al fortalecimiento y a la formación de personas que puedan ocupar estos puestos, ¿no? No me gustaría hacer una participación en donde sea una cuestión como personal de si alguna persona está capacitada o no, sino que me gustaría dirigir mi participación en el sentido de que necesitamos que México produzca profesionistas, pues que sean capaces de afrontar las problemáticas que vienen consigo con la crisis climática y ecológica, ¿no? Por ejemplo, este caso de Profepa y de los tigres que mueren, pues me parece que era pues un riesgo inminente que surge a partir de un debilitamiento de la institución como tal, pero que eso no justifica, por ejemplo, el hecho de que las personas que ahorita estén a cargo de las instituciones pues no estén capacitadas o no estén comprometidas con la institución que representan, ¿no? Eso sí me parece bastante grave. Creo que, bueno, en cualquier trabajo, si uno no responde a las responsabilidades con las cuales se compromete al enfrentar o al asumir un cargo político, educativo, profesional o laboral, pues claro que tendría que haber consecuencias, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, creo que deberíamos hacer pues una investigación exacta y puntual de qué es lo que falló. Fue quizás una omisión, fue quizás esta cuestión de falta del presupuesto o fue simplemente que no había interés en poder conservar la vida silvestre y en poder conservar a estas especies, ¿no? También me gustaría decir que desde el área biológica, pues a veces nosotros como profesionistas de la vida, como profesionistas del planeta Tierra, pues a veces aunque quisiéramos salvar a todas las especies del planeta y aunque quisiéramos que ninguna estuviera en peligro de extinción y que ninguna se extinga, pues a veces es muy difícil como consecuencia de un proceso histórico que va siendo cada vez gradual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una especie ha reducido tanto su diversidad genética que no puede reproducirse sanamente porque si no esa poca variabilidad genética lleva a la extinción de la especie, ¿no? Hay algunos casos en donde por más que tengamos presupuesto y por más que tengamos a personas especializadas, no vamos a poder salvar a esa especie y no tiene que ver con que no queramos hacerlo, sino con un proceso acumulativo en donde solamente vemos el pico del iceberg, ¿no? Entonces, me parece que ahí, por ejemplo, tendremos que hacer una investigación cuidadosa y exigirles a las autoridades y a las personas que están en estos cargos, pues que tengan la responsabilidad que asumieron cuando aceptaron ser nuestros representantes, porque quienes están en esas instituciones son representantes de los intereses de la nación y claro que nuestro interés es que las especies pues estén en buenas condiciones, ¿no? Lo dejaría acá. Gracias. Claro, bien lo decías al principio cuando que querían fusionar, ¿no? La parte de la la Comisión de Ecología, no recuerdo bien su nombre, si es así. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Uh-huh. Marcos, creo que se cortó otra vez. Ya no te estoy escuchando.
Em, Ya no sé si nos estés escuchando. sí, ya te escucho mejor, Marcos. Creo que perdimos la señal, pero ya estamos. Porque Ay, no digo, te pues, escucho. ¿ya me escuchas? Sí, ya. Te decía al principio, bueno, te decía antes de que tuviéramos esta falla Ujú. que estas dos instituciones como parte son instrumentos para nosotros como ciudadanos, como activistas, algunos investigadores sobre el cambio climático, sobre el medio ambiente, sobre la biología, sobre bueno, en demás ramas ambientales. Pues es preocupante y alarmante ver cómo des, des, deshojan, por así decirlo, pues a las instituciones que durante estos años han acompañado al medio ambiente, para bien o para mal. Eh, en este caso, sobre los acuerdos, sobre el Acuerdo de París, sobre el nuevo acuerdo que firmó México en Glasgow en la COP26, allá en este país, que precisamente hablaba el canciller Marcelo Ebrard acerca de esta firma sobre la importancia de la lucha sobre la desforestación. Yo creo que queda ahí a México, no me recuerdo si lo decías tú en una sesión pasada, pero cua- cualquier país que le ponga un tratado, o la ONU le ponga un tratado a México enfrente de él, México firma ese tratado y pues sin saber qué es lo que va a hacer y pues ahí lo votan, ¿no? También tengo entendido que México participa en la Agenda 2030 sobre la firma sobre la PENUMA, bueno, entre otros documentos que se han firmado y que son precisamente sobre el medio ambiente. Eh, lo decías bien que sobre la importancia y sobre los legisladores que nos representan en los congresos locales, federales, los presidentes municipales, los síndicos, síndicas, bueno, infinidad. Eh, yo creo que por destacar uno que estoy siguiendo, digamos que de la manera bajo la lupa, yo creo que sería a, al presidente municipal de Monterrey, se me fue su nombre, es Samuel ay, García. no, es presidente municipal, se me fue su nombre. Es Ah, Colosio. A ok. Colosio está Ujú. llevando, implementando un programa muy interesante que se llama Acción Verde, Acción Verde por Monterrey, donde precisamente quiere escuchar a los ciudadanos. La convocatoria está abierta para todos los ciudadanos que estén ahí, que viven ahí. Le está, lo está apoyando perfectamente al gobernador. Y que diría Sí, que es muy importante que como el gobernador Samuel, pues tengamos uno en cada estado, ¿no? Veía molesto al gobernador sobre el feminismo que pasó sobre el palacio pues de gobierno de allá de Nuevo León, ¿no? Estaba enojado y decía que pues
pues su gobierno de él está más que abierto las puertas para las mujeres, él sí las escucha, y sobre todo este tema de entrando ya al feminismo, pues también yo creo que el feminismo como causa civil, como causa de sociedad, pues yo creo que todas las sociedades deberíamos de unirnos para combatir varias cosas. Yo veo que el cambio climático también es un cambio de desigualdades, de ideas y de derechos, porque lamentablemente a diario se violan derechos al matar o callar a una mujer o a un activista, y sea hombre o sea mujer. Entrando ya parte en este segundo bloque, de esta noche sobre el ¿cómo ves esta marcha que pasó este 8 de marzo? Bueno, pues a mí me gustaría justo comenzar diciendo que el movimiento ecologista y el movimiento feminista pues son movimientos hermanos que no pueden entenderse por separados, ¿no? Sino que tienen muchas vinculaciones y que tenemos que potencializar esas vinculaciones para avanzar. Me parece que el movimiento feminista que vimos el pasado 8 de marzo realmente implica un análisis muy, muy específico porque nunca antes en la historia de la humanidad habíamos visto a tantas mujeres unidas en una misma demanda, ¿no? Y eso es muy, muy importante. El movimiento feminista fue el único movimiento social que se mantuvo ¿Y en aún y a pesar. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Ah, ok. Bueno, el movimiento feminista fue el que se mantuvo aún y a pesar de la pandemia. Seguramente tú como participante del movimiento climático ecologista recordarás estas grandes movilizaciones que hubo en el año 2019 y también habrás visto cómo durante la pandemia el movimiento de jóvenes por el clima se quedó prácticamente estático. O sea, no creció, al contrario, yo creo que se ha debilitado mucho en cuanto a las demandas y mucho en cuanto a esta fuerza que traía previo a la pandemia, ¿no? Por el contrario, el movimiento feminista se ha fortalecido porque incluso en la pandemia las cuestiones de violencia hacia las mujeres se intensificaron y por lo tanto, si el problema por el cual están luchando las mujeres está creciendo, pues entonces el descontento y la motivación por salir a las calles está siendo cada vez mayor. Me parece súper decepcionante que la postura del gobierno y que la postura pues de algunos actores políticos importantes, justo como los gobernadores, tomen esta actitud de primero no querer escuchar las demandas del movimiento, dos, clasificar al movimiento feminista como un movimiento violento y como un movimiento que no tiene propuestas, cuando claramente tenemos propuestas desde el movimiento feminista. Y también me parece súper decepcionante que justo tanto el sector feminista como el sector ecologista pues sean encasillados en estos movimientos, pseudo movimientos creados bajo el régimen neoliberal, como lo dijo el presidente hace algunos meses, ¿no? Decía que las demandas ambientalistas y feministas son producto pues del sistema neoliberal que había gobernado históricamente al país. Me parece que hay que decir que eso no es cierto, que nosotras salimos a las calles como feministas y como ecologistas porque visualizamos un problema para el cual no estamos teniendo respuestas, ¿no? Me parece súper desafortunada esta declaración, pero también me parece que no fue una declaración ingenua. Claro que el presidente sabe que las demandas ambientalistas y feministas no son producto del régimen neoliberal y me parece que esta declaración la hace al no tener una propuesta de cómo atender a las demandas del movimiento feminista ni a las demandas del movimiento ecologista que claramente van en contra de la propuesta, por ejemplo, de la propuesta energética que trae el presidente, ¿no? En este sentido de reactivar, por ejemplo, la industria de petróleo que claramente contamina y que claramente contribuye al cambio climático. Entonces, me parece que parte de las posiciones de estos políticos o de estos actores públicos
bueno, sí, de estos actores políticos públicos, pues tiene que ver con que al no tener una respuesta para las demandas del movimiento feminista ni ecologista, tratan de minimizarlo y tratan de clasificarlo como un movimiento violento o un movimiento que no aporta o un movimiento que no tiene sentido de ser, ¿no? Sin embargo, la evidencia y sin embargo, pues el día a día demuestra cada vez cómo nosotras y nosotros salimos a las calles porque claramente hay un problema y si el gobierno no nos está dando soluciones, pues entonces tenemos que buscarlo en otras formas, por ejemplo, en la autoorganización de personas que luchamos por la causa feminista o por la lucha ecologista y por supuesto que muchas de esas personas que estamos luchando en uno o en otro movimiento tenemos causas encontradas, ¿no? Seguramente has escuchado muy recientemente de esta propuesta de lo que sería el ecofeminismo, que trata por un lado de unir las demandas históricas del movimiento feminista, pero también por otro lado hacer visible cómo el cambio climático y cómo las problemáticas ambientales que enfrentamos en este momento Claro. estarían acelerando los procesos de injusticia social que enfrentamos las mujeres histórica y políticamente. Acá lo dejaría. Gracias. Claro, perfectamente. Bueno, yo creo que, como bien lo decías, que el feminismo, el ambientalismo, yo creo que hasta la comunidad LGBT, pues se manejan y se llevan muy bien de la mano. Yo creo que el movimiento LGBT lleva muy hermanado con las mujeres en entrevistada con Jacobo Zaudowski. Precisamente ella fue la madre de esta, de alguna forma, madre de esta de esa manera que sea de alguna forma mal. Creo que se apagó tu micrófono, Marcos. Ya no te escucho. Eh, No sé si me escuché ya. sí, ya te escucho. Se perdió un ratito la señal, pero ya. Ok, bueno, te comentaba que estos movimientos pues van hermanados y van de la mano, porque tanto como la comunidad LGBT tiene ambientalistas, como los feministas tienen ambientalistas, y como ambientalista tiene feminismo y parte que engloba toda esta comunidad. Bien lo Ujú. decías, que el presidente no ha tomado cartas sobre el asunto, que deberíamos de hablarlo de manera concreta y decirle al presidente, está pasando esto y como no creo que tenga una agenda de trabajo que englobe estos problemas de causa como seguridad, abastecimiento de medicamentos, escuchar al mujerismo y infinidad de situaciones más. Ujú. No sé si te parece que vayamos a una sección sobre
eh, una pequeña sección sobre qué vamos a implementar en este espacio, que sería para la adopción de unas mascotas. Y Súper, de regresamos en acuerdo. unos segunditos. Muy bien. Listo. Súper. Bueno, Muy bien. Ya estoy de regreso. Y pues ya para despedirnos de esta, de esta mesa de análisis, ¿qué Ujú. reflexión acerca de estos temas que hemos dicho? Sí, bueno, pues como comentario final, pues creo que estamos en un momento, bueno, como siempre digo, de mucha crisis, de muchos problemas, pero también en un momento de muchas oportunidades. Creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos muchos aliados en el movimiento ecologista, en el movimiento climático y en el movimiento feminista. Y esos aliados no solamente están luchando por las demandas que
visibilizan estos movimientos, sino también están luchando por una vida pues más digna y que valga la pena vivirse para todas las personas. Y me parece que eso tiene que ser muy motivante y que tiene que ser la fuerza de acción y la motivación que necesitamos para hacer equipo y para luchar no solo por nosotros y no solo por nuestras demandas, sino por vidas mejores para todos, ¿no? Entonces, a veces cuando asistí, por ejemplo, a la manifestación del 8M pasado, ver a tantas mujeres unidas en una misma consigna, en una misma lucha, me ha llenado de mucha energía, de mucha motivación, de saber que no solamente a mí me preocupa mi futuro, sino a miles de personas más que están dispuestas a trabajar y a tejer esfuerzos. Entonces, me parece que tenemos que aprovechar eso, me parece que tenemos que hacer equipo y también me parece que tenemos que encontrar demandas que atraviesen los diferentes movimientos, porque todos estamos en el mismo canal de poder sumar fuerzas para tener una vida mejor para todos, ¿no? Entonces, lo dejaría hasta acá, hay mucho que hacer. Gracias. Claro, bien lo decías. Ay, perdón. Perfectamente lo decías, que no solamente este movimiento se quede en el recuerdo, en el olvido, sino que quede en el recuerdo de todas las mujeres, de todos los hombres que han visto este tipo de causas. Y qué bueno que este año estén tomando más abiertamente el machismo y les esté dando algunas razones, la razón a ustedes como mujeres de que realmente sí sufren un problema, y hay un problema no solo entre su comunidad de mujer, sino la comunidad de violencia entre la sociedad y del mundo. Lo veíamos en lo que pasó con Querétaro. Entre género y género, pues vimos lo que son capaces. No queremos imaginarnos con que puede ser con ustedes o incluso con otro hombre, pero que no sea, que sea de la comunidad de LGBT o cualquier otra comunidad, donde el machismo, el ego, o dirían, o se llamaría de alguna forma, pues el impulso que se tiene en ese momento, te lleve a la violencia. Precisamente este movimiento es contra la violencia, es contra el desquite del machismo, de las inseguridades que les ha provocado el hombre hacia ustedes, y más que nada el miedo que tienen a que un hombre las toque, un hombre las desaparezca. Y eso yo creo que es el punto más débil que tiene el gobierno del presidente López Obrador, que no ha tomado ni ha escuchado a las mujeres, simplemente ha ignorado. Es un presidente que en todas las mañanas habla, pero no, prácticamente no hace nada. Pues me dio mucho gusto tenerte en este espacio, Leslie. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana con otros temas más sobre en esta mesa. Esperemos volver a hablar sobre el 8M, que aún no acaba, que es un mes que es de lucha y que debería no ser un solo mes ni un solo día, debería de ser más a lo largo de todos los años. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.